8:33 y mire, hay voces que en el caso de Jaime Bonilla pues han sido muy insistentes en la irregularidad, en la ilegalidad del proceso, y uno de ellos ha sido la del consejero Ciro Murayama, el consejero del INE, a quien le agradezco nuevamente que nos acompañe aquí en Radar 99. Ciro, ¿qué tal? Muy buenos días. Mario, ¿qué tal? Buen día, encantado de estar en tu espacio, como siempre. Igualmente, Ciro. Oye, a ver, pues cuéntanos cómo has visto los últimos eventos del caso Bonilla, particularmente después de esta simulación, yo creo que hay que llamarle por su nombre a las cosas, de consulta realizada el pasado domingo. Pues sí, creo que estamos viendo actos consecutivos de una pretensión de vulnerar el Estado de Derecho en Baja California, con actos cada vez más burdos y más alejados de la mínima legalidad y del decoro democrático. Por ejemplo, el domingo pues se llevó a cabo un ejercicio que, para empezar, no tiene base constitucional en Baja California, es una figura que no existe. Luego no la organiza quien debe organizar los procesos electivos, que es la autoridad electoral, sino que son los propios diputados que quieren pues lavar la cara a una decisión que contraviene el mandato popular de las urnas, que otorgó una gubernatura por 2 años. No había padrón electoral, no había boletas bien redactadas, no había voto secreto, en fin, todos los defectos que se puede imaginar que tenga una elección, pues lo tuvo esta farsa, esta simulación, y la verdad es que estamos llegando ya a un punto de excesos frente al Estado de Derecho que va a tener que corregir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial, cuando tuvo en sus manos este asunto, dijo que no era un asunto electoral, cosa que a mí me tiene pues muy sorprendido, ¿no? Le dieron la vuelta, y bueno, como hay acciones de inconstitucionalidad ya anunciadas y de hecho que han iniciado distintos partidos de oposición, pero que la Corte no ha recibido, no les ha dado entrada aún, porque la ley esta que prolonga el mandato no se ha promulgado y ahora dicen que se les perdió. Es que es ridículo, consejero Ciro Murayama, que todos sabemos que está la ley, la aprobaron. Jaime Bonilla da entrevistas a propósito de la ley, pero es como todo mundo la ve, pero nadie puede hacer nada porque no se ha promulgado, y entonces estamos esperando a ver a qué hora sale. Y luego, ¿qué hacemos en consecuencia? Y ayer entiendo que una de las discusiones que están revisando, Ciro, es qué va a hacer el INE una vez que se publique, porque eventualmente pues, se tendrá que publicar, ¿no? Pues sí, el INE no tiene capacidad de interponer acciones ¿De inconstitucionalidad? De inconstitucionalidad. Podemos interponer controversias por invasión de nuestras atribuciones. Hay que explorarlo, porque eventualmente pues esta pretensión de alargar el mandato implicaría que el INE no pueda hacer su trabajo de instalar las casillas en 2021, como está previsto desde 2014, cuando se aprobó la reforma constitucional para tener una gubernatura en Baja California de 2 años, para empatar los calendarios electorales locales y federal, y entonces pues estaríamos en imposibilidad de hacer valer los derechos políticos de los baja californianos, que es su derecho a elegir a su gobernador, ¿no? Entonces pues habrá que explorarlo, pero realmente estamos ante una situación muy anómala. A mí me parece que no habíamos tenido en más de un siglo una pretensión así, incluso en las épocas de partido hegemónico autoritario, cuando las elecciones pues no eran auténticas y eran simplemente un ritual donde ya se sabía quién iba a ser el partido ganador y quiénes iban a ser los perdedores, pero respetaban el plazo de gobierno.
Ahora estamos en un retroceso que nos lleva por ahí del siglo XIX, ¿no? Querer quedarse en la silla. Pues desde el porfiriato no veíamos esto, es muy grave y pues no hay que permitirlo. Pero ahora, consejero, lo saluda Alexia Guindy, buenos días. Buen día. Yo tengo una pregunta. ¿No existen consecuencias para un Congreso que atenta, aunque todavía no se haya promulgado la ley, porque entiendo que eso es lo que todos estamos esperando, a que se promulgue para que se pueda refutar? Pero ¿no existe también alguna consecuencia al simple hecho de atentar contra la democracia o intentar atentar contra ella? ¿No debe de haber consecuencias desde antes? Pues a mí me parece que hay materia. El anterior presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, habló incluso de la necesidad de la desaparición de poderes, porque en efecto fue el Congreso el que ex post a la votación aprobó la ley esta que prolonga el mandato, la anterior legislatura, y después ya que se instaló la nueva, que fue electa también el 2 de junio pasado, es la que decide hacer esta consulta totalmente ilegal. Entonces, pues ahí ya el propio expresidente de la Cámara de Diputados había subrayado la posibilidad de que se explorara una vía más drástica. Pues claro, porque más que Jaime Bonilla fue el Congreso el que Sí. permitió que se lleve a cabo este capricho. Es que los como yo diputados digo. están pretendiendo arrebatar el derecho electivo a los ciudadanos. Es decir, si los diputados dicen, este gobernador va a durar 5 años cuando la ciudadanía votó por 2, pues ya son 3 años en donde habrá un gobernador que no es electo por el pueblo, como dice la Constitución. Es decir, se está violentando la soberanía popular de una manera grosera. Claro. Eso ocurría en las dictaduras de América Latina en los 70, pero realmente en México no lo hemos visto y tenemos que sopesar la gravedad de esto y lo que implica, porque yo insisto en que la democracia es una excentricidad de nuestra historia. Apenas llevamos 20 años de vida plenamente democrática. Es más, Baja California fue pionero porque fue el primer país, Sí. el primer estado del país hace 30 años, En el donde 89, ganó justamente. un gobernador postulado por la oposición. Bueno, aquella lección, aquel faro de luz que abrió la democratización desde la periferia hacia el centro, hoy empieza a volverse pues un problema, una especie de gangrena que no podemos permitir que se extienda. Es decir, hay que corregir ahí para que no se pretenda en otros lugares seguir con ese ejemplo, ya no digamos llegar al centro, pero aún así pues todo ciudadano, viva en la entidad que viva, tiene derecho a elegir a sus gobernantes por un periodo determinado y eso es lo que se está violentando. Entonces a mí me parece que la democracia pues no es algo que se haya ganado de una vez y para siempre, que hay que defender, que hay que cuidar, y estamos ante una amenaza muy seria. En otro tema, pero que me parece interesante, podría aprobarse en los próximos días, vamos a ver cómo llega la votación, la revocación de mandato. Y decíamos aquí que, bueno, primero llama la atención porque es también cambiar las reglas cuando ya ocurrió la elección, aunque en este caso sea para abrir la posibilidad de acortar un mandato, pero un mandato que originalmente se votó por 6 años. Aunque estuviera la ley, pues me parece que ahí abre una discusión. Pero la otra es que nos va a abrir, y no sé si coincidas, Ciro, pues toda una discusión de quién va a poder hacer campaña, si lo va a poder hacer el presidente, si el presidente no va a poder hacerla, entonces quién podría hacer campaña en contra, es decir, a favor de la revocación, en qué medios. Creo que vamos a abrir una puerta distinta a la del sistema electoral que hoy tenemos, ¿no? Sin duda, yo creo que sería un cambio con muchas consecuencias no discutidas, no previstas. Es decir, nos podríamos meter a una ruta de inestabilidad política donde a la mitad de los mandatos empezamos a remover gobernadores, presidentes municipales, al presidente de la República, a tener cada vez más elecciones con mayor frecuencia. Y más modificaciones a modo también. No, pues además lo que hoy dice la Constitución es que ningún gobernante puede incidir en las preferencias electorales de la gente. Si
nos vamos a la revocación, pues tendrán derecho a hacer campaña. Entonces tendríamos que cambiar ese principio constitucional que se construyó en las últimas décadas precisamente para evitar la injerencia desde el poder en los asuntos electorales, en las preferencias de los ciudadanos. Así que representa un cambio muy drástico. Está el problema adicional en lo inmediato que mencionabas, Mario, que pues podría atentar contra el propio proceso electoral anterior, donde la gente fue a votar por un presidente de 6 años. Es decir, esto sería una suerte de retroactividad sobre el mandato popular, más allá de los gustos y de las opiniones que tenga quien haya recibido los votos. Pero la soberanía popular se expresó en las urnas, le dio un mandato, pero no quiere decir que el presidente es el dueño de esa soberanía. Es decir, es quien recibió el encargo, pero él no puede modificar el mandato que recibió para gobernar por prácticamente 6 años. Entonces, en efecto, yo creo que ese es un tema que se debe valorar. A mí me parece que la revocación del mandato no ha sido suficientemente discutida, y cuando estamos hablando de las formas de gobierno de una nación tan compleja, pues lo último que habría que hacer es improvisar. Pues sí, yo estoy de acuerdo, vamos a ver qué pasa en los próximos días. Y te agradezco mucho, Ciro Murayama, que nos hayas tomado esta llamada como siempre, porque esto hay que insistir y retomar lo que tú has dicho en tu libro. Ya estaba comentando, pues la importancia de recordar que la democracia es un proceso construido a lo largo del tiempo de manera colectiva y que tenemos que cuidar y atesorar para que no se nos vaya de las manos. Bastantes problemas tenemos como para encima desandar el camino democrático y abrirle las puertas al autoritarismo. Gracias, Ciro. Gracias a ustedes, muy buen día. Muy buen día. Es Ciro Murayama, consejero. Y vamos a ir con música, pero antes, nada más yo sí quiero mencionar, creo que es importante que todos que hay que estar enterados, toda la población, de qué significa y qué hay en el fondo de estas dos propuestas de ley, tanto la ley Bonilla como la de revocación de mandato, porque creo que a veces vemos lo inmediato, bueno, ¿qué pasa si se queda 3 años más? ¿O qué pasa? Pero ver cómo atenta contra el futuro de la estabilidad democrática del país, y por eso creo que es necesario que todos los que sepan compartan ese conocimiento con todos los que el día de mañana vamos a ser los que vamos a votar. Pues sí, porque mira, este tema de la revocación de mandato, por ejemplo, que hay quien dice que hay que llevarlo a los estados también, pues sí nos va a meter en una... Yo entiendo que de pronto pues votas y te sale una cosa que ya 16 años con esto, pues está complicado. Pero el tema de tener incentivos para estarle haciendo la vida miserable al que ganó, para que en 3 años haya tal ambiente que lo podamos sacar, en lugar de meternos en la disputa electoral que ya por sí tenemos con los congresos o con las presidencias municipales, pues ahora tendríamos todo el tiempo campaña. La campaña del gobernante para que lo mantengan en la reelección o en la revocación, y la campaña de los opositores para tumbarlo en la revocación. Entonces, más que gobernar, estaría ocupado tratándose de mantener en el poder. Pues sí, que ese es el riesgo. También por eso hemos tenido tanto recelo con la reelección en el caso de gobernadores, ¿no? Claro. Justamente para evitar esas dinámicas. Pero bueno, vámonos con música. Sí, vamos a escuchar a esta banda canadiense, ellos son Corridor.